Buenos días a todos, queridos hermanos. Vamos a continuar hoy con nuestros estudios sobre las bienaventuranzas. Nos iban a ocupar en principio 2 domingos y van a ser 4, que quizá me hubiera gustado haberlo hecho quizá en 8 o 10 veces y haber visto cada domingo una bienaventuranza en un poco más de extensión. Os invito a que abráis vuestras Biblias y Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Noemí, ves pasando lo que vimos el primer domingo, sigue pasando. Ya hemos visto en todos los pobres en espíritu, los que lloran, sigue pasando, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, y nos toca hoy: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vamos a ver brevemente lo que viene ahí: Shalom y Pax, una idea equivocada del Mesías, causas de las guerras, el pecado, lo que no es. Siempre hemos puesto en todas las bienaventuranzas lo que no es y luego explicado un poco lo que sí es. El verdadero pacificador, veremos Jesús, Colosenses, más Filipenses, más Isaías, y veremos lo que significa hijos de Dios. En primer lugar, quiero hablar brevemente de 2 palabras: Shalom y Pax. Tenemos en esta bienaventuranza la palabra pacificador, que proviene de paz. Todos sabemos cómo se dice en hebreo. En hebreo, paz es Shalom. De hecho, es un saludo que todavía hoy día se hacen los judíos cuando se ven entre ellos: Shalom. En hebreo, esta palabra de Shalom hay que matizarla, hay que explicarla, pues no se refiere solo a un deseo de que haya ausencia de guerra, no es solamente un deseo de que no te pase algo. La palabra Shalom va más allá, significa te deseo lo mejor, te deseo todos los bienes y te deseo todas las bendiciones posibles. No solo que no te vaya mal, sino que te deseo todo lo mejor. Deseo de que disfrutes de todas las cosas buenas posibles. Por otro lado está el concepto de pax, que proviene del latín. La pax romana, concepto de paz entre comillas. Y fue un periodo, una paz instaurada por el Imperio Romano y que incluía esta época del Señor Jesús. Comenzó aproximadamente en el año 30 a.C. y duró 2 siglos, hasta el 200 y pico después de Cristo. Un periodo de paz, de prosperidad, que los romanos lo llamaron así, la Pax Romana. Ya acabaron las guerras púnicas, ya acabaron los problemas del Senado, si había democracia o si había tiranía por parte de César, todo eso terminó y los romanos
tenían todos los territorios que ellos querían, más o menos conquistados, tenían sus rutas comerciales abiertas, despejadas, sin maleantes, sin salteadores, una época de prosperidad económica muy grande. Y hablaban de paz mientras sometían a la vez a muchos pueblos, entre ellos los judíos. Una paz impuesta, una paz que oprimía a los pueblos y aplastaba a aquel que hacía la contraria. Y aquí llega Jesús ahora hablando de paz, hablando de pacificadores, a unas personas que están oprimidas, a unas personas que muchos son pobres, que muchos pasan hambre, a unas personas que son el pueblo escogido por Dios y que están esperando que Dios los libere una vez más de su cautiverio. Están esperando a un Mesías victorioso y militar que los salve de la opresión. Y llega este hombre, esta persona que parece ser un profeta según algunos, otros dicen que parece ser el Mesías que había de venir. Y les habla de que serán bienaventurados los pacificadores. Sí, claro, pensaría más de uno y más de dos. Estas palabras debieron ser muy chocantes para los judíos que oían a Jesús, pues ellos esperaban a alguien militar que los librara del yugo de la opresión del Imperio Romano. Pensaban que el Mesías que había de venir vendría como un gran rey libertador que los salvaría. Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos. Cuando ve que Jesús ha hecho una serie de milagros y que está por allí predicando, envía a 2 discípulos a que le hagan una pregunta a Jesús. Y los discípulos van y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Esa pregunta iba con segunda totalmente. ¿Eres tú el que había de venir? ¿El que estamos esperando que venga? ¿El que estamos esperando que venga y nos liberte de nuestra opresión? ¿O es otro? Cuando Jesús alimentó a la multitud, la gente se juntó, la gente habló para cogerlo y hacerlo, ¿qué? Rey. Y hacerlo su rey. Y aquí Jesús les está diciendo ya lo contrario, que son bienaventurados los pacificadores, que hay que cambiar el chip, que hay que enterarse de lo que Jesús está diciendo. Hermano, mensaje actual también para nosotros. Debemos enterarnos también de lo que Jesús nos está aquí diciendo. ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué es tan difícil encontrar y mantener la paz en el mundo? Estudiosos y expertos de siempre han intentado, sociólogos han intentado buscar los orígenes de las guerras. De hecho, hay algunos estudiosos que dicen que de los últimos 5.500 años, documentados y demás, los historiadores, dicen que apenas se contabilizan 296 años de paz. De 5.500 años apenas no llega a 300 años de paz. Cuanta más educación, más avance, más tecnología, las guerras continúan. Y no hablemos ya del siglo pasado, con 2 guerras mundiales y las atrocidades que se hicieron en el mundo. La explicación a las guerras las da la Biblia de una manera sencilla. La Biblia explica con una sencillez tremenda cuál es el origen de las guerras, el origen de todo lo que ocurre en la tierra. Las guerras se producen por el pecado del ser humano. Esto puede parecer una respuesta que a la gente que no es cristiana le podría parecer simple, le podría parecer absurda, le podría parecer mentira. Muchos de estos anteriores expertos aluden a buscar causas sociales, políticas, económicas. Recuerdo en la carrera que nos hicieron una asignatura de historia económica que nos hicieron ver las causas de por qué había surgido la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que hacer un trabajo más o menos exhaustivo buscando causas económicas de la Gran Guerra. Hermanos, el pecado es el motivo de todo el mal que hay en el mundo. El problema de todo el mal está en el corazón del ser humano. Y mientras el corazón de las personas no cambie, seguirá habiendo mal y seguirán habiendo guerras.
Hay muchos humanistas que solo alaban el Sermón del Monte, que solo hablan del Sermón del Monte, que critican incluso las epístolas de Pablo por ser demasiado legalistas y que hay que centrarse en el mensaje de Jesús, por lo bonito que es, por la ética, por la moral que aquí aparece. Porque Jesús habla de paz, Jesús habla de los pobres, Jesús habla de los que lloran, de los oprimidos. Se ha llegado a deformar mucho lo que realmente se quiere decir aquí. Y precisamente tantos humanistas que deforman las Escrituras no se dan cuenta que Jesús precisamente aquí está denunciando que todo el mal está dentro del corazón del ser humano. Nos vamos a sorprender nosotros, los cristianos, que haya guerras en el mundo, que haya tantos problemas si tenemos las Escrituras que nos lo explican perfectamente. Hermanos, el mundo necesita de pacificadores. Si todo el mundo fuera pacificador, no habría ninguna guerra. Un pacificador no se refiere a una persona tranquila, a una persona pasiva, a una persona que no se mete en nada por no crear ningún tipo de problema. El verdadero pacificador es aquel que busca la paz. No es solamente alguien que se mantiene al margen, alguien pasivo, no, es alguien activo, alguien que busca la paz. El que la desea, el que la persigue, el que hace todo lo posible por conseguirla y mantenerla. Luego puede venir la paz o no. Aquí de nuevo no se nos pide o no se nos exige que consigamos la paz. Se nos pide y se nos exige que hagamos todo lo posible por conseguir la paz, que seamos pacificadores. Sobre todo, hermano, conseguir la paz entre las personas que no han conocido a Cristo, con Dios, con el Creador. El pacificador es aquel que busca que los demás también conozcan a Dios y tengan de su paz al ser convertidos. De nuevo, repito, que Dios no pide resultados de nosotros, Dios pide respuesta. El resultado y el crecimiento lo da Él, cuando quiere, como quiere y a su debido tiempo. Para ser un pacificador hay que tener un corazón nuevo, un corazón limpio, sin envidia, sin celo, sin rencores. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Una buena forma de ser pacificador a veces es callarse. A veces es mejor no hablar, a veces es mejor contar hasta 10 antes de abrir la boca. Esto no quiere decir que siempre estemos callados, ni permitamos que se diga o se haga cualquier cosa, por supuesto que no. Lo que está aquí diciendo es que hay que saber cuándo hablar, hay que saber cuándo decir las cosas, y un pacificador sabe cuándo hay que hacerlo. Conocéis también el versículo de Romanos 12, 20, que dice: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dice: échale la bronca. Dice: chico, que no, con la cabeza. Dice: ríete de su desgracia. No. Dice: acúsalo de todo lo que ha hecho. No. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Vence con el bien el mal. Esto es dificilísimo de hacer. Es dificilísimo de hacer. No se trata solo de que a mi enemigo, si le va mal, pues mira, me callo, no hago sangre o no echo leña al fuego, como se dice vulgarmente, me mantengo al margen. No. Tampoco es suficiente con decir: bueno, voy a orar por él y desear que le vaya bien. No, el pacificador encima acude al enemigo y le ayuda. Dificilísimo de hacer. Dios se nos presenta aquí como un Dios de paz y exige que sus hijos sean así, pacificadores. Dios trajo la paz
cuando nosotros le habíamos dado la espalda, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él tomó la iniciativa y Él mandó a su Hijo unigénito al mundo a traer paz y a traer reconciliación. Una palabra que se ha dicho varias veces, Ramón, en esta mañana. Mediante su entrega, mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, nosotros fuimos los que le dimos la espalda, nosotros fuimos los que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros fuimos, si se permite la expresión, los que ofendimos a Dios. Sin embargo, nosotros que habíamos fallado, que seguimos fallando y que vamos a seguir fallando, sin embargo, a pesar de todo eso, el que toma la iniciativa es Dios. El que busca la paz y la reconciliación es Dios. Y el que nos invita a ser sus hijos es Dios. Y nos exige que seamos pacificadores. Y nos exige que busquemos la paz como Él hizo con nosotros. El propio Jesús habla de la paz que Él nos deja y la paz que Él nos da. En Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Colosenses capítulo 1. Y aquí vamos a leer 5 o 6 versículos, si queréis acompañarme en la lectura. Colosenses 1, del 15 al 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz mediante sangre. Qué hermosa paradoja. Jesús, como dice también Pablo en ese hermoso pasaje de Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se agarró al versículo 15 y dijo, soy el primogénito de toda la creación. No se agarró al versículo 16, porque dice, en mí fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, visible e invisible, todo fue creado por medio de mí. No se agarró al versículo 17, yo soy antes de todas las cosas y todas las cosas por mí subsisten. Sino que, como dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Uniendo estas 3 maravillas de pasajes, tenemos al creador y al sustentador de Colosenses aquí perfectamente presentado. Tenemos, según Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que enmudeció y no abrió su boca, como hemos leído en Isaías. ¿Para qué? Para conseguir la paz y la reconciliación entre Dios y tú, entre Dios y yo. Esa reconciliación que todavía, aún a día de hoy, es posible si aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Ser pacificador es ser como Dios, ser como hijo de Dios. En hebreo, dicen los que saben hebreo, que hay muy pocos adjetivos en hebreo. Por lo tanto, se usa mucho la expresión hijo de. Por ejemplo, a Jacob y a Juan, ¿cómo se les llama? Hijos del trueno. Y aquí, hijo de Dios se refiere a que será bienaventurado, será feliz el pacificador, porque realizará, porque hará, porque puede hacer una cosa, que es una característica de Dios. No se refiere aquí a que el pacificador es el hijo de Dios y ese ya es salvo. No se refiere aquí que cualquier pacificador ya es salvo. Eso ya lo tenemos superado y sabemos que por ser pacificador no te salvas por gracia, mediante la fe en la obra redentora de Cristo, punto. Pero el que hace la paz, el que busca la paz, el que mantiene la paz, está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz. Pásalo a mí. Basílica de Westminster en Londres. Es una basílica realmente impresionante que está justo al lado del Parlamento británico y el Big Ben, cruzando el puente. Esa es la fachada principal de la basílica, donde se casan los reyes, donde hay las ceremonias más importantes de todo el Reino Unido, pasan ahí por esa puerta. Es la puerta principal. Sin embargo, los turistas entramos, los que hemos ido, se entra por otra puerta y se sale por esta. En esta fachada principal había un hueco aquí arriba y pusieron esas 10 estatuas. Son 10 mártires del siglo XX. Decían que hay muchos más, lógicamente, muchísimos mártires, pero querían reflejar 10 personas que durante el siglo XX fueron mártires, dieron su vida por el Evangelio. Entre otros destaca Bonhoeffer, porque quizás los conocemos más, Bonhoeffer y Martin Luther King. Pásalo a mí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue también diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y vamos a ver aquí dos en una, Jesús versus justicia. Veremos también, por supuesto, lo que no es, lo que no significa la bienaventuranza. Veremos que Jesús fue bastante claro, un poquito de historia, el ejemplo de Jesús y por último reino, gozo y galardón. Hermanos, justo después de hablar de la paz y de los pacificadores, viene la persecución, justo lo contrario. Aquí parece que hay dos bienaventuranzas, algunos las dividen. Nosotros la vamos a ver juntas, como si fuera una. Pero al principio habla de padecer persecución por causa de la justicia y después dice persecución por mi causa, por causa de Jesús. Jesús frente a la justicia. Las dos van unidas, una detrás de la otra. Hermanos, aquí no dice que serás bienaventurado cuando tengas problemas, cuando tengas persecución por algo que hayas hecho o por cualquier otro motivo que haya, motivo político, motivo económico, no, cualquier cosa. Aquí no se refiere que te persiga el banco porque no hayas pagado la hipoteca. Aquí nos dice que incluso te persigan porque seas buena persona o hagas cosas buenas. Aquí la causa de ser bienaventurado es que te persigan por la justicia, que te persigan por Jesús. Tampoco se refiere a fanatismo religioso. Venga, voy a hacer cualquier cosa para que me persigan. De hecho, ya vemos fanáticos religiosos por la televisión, terroristas, que según sus creencias se hacen mártires y hacen auténticas barbaridades. Ser justo o padecer a causa de la justicia es ser como Cristo. Padecer persecución por ser como Él,
por querer ser como Él, por actuar como Él actuó. Por tanto, son bienaventurados los que actúan como Jesús. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús fue bastante claro con lo suyo. No los engañó, ni los ocultó, ni les dijo media verdades. Jesús fue clarísimo con lo suyo. Le dejó muy claro lo que les iba a pasar desde el principio, si decidían seguirle. Ya hemos hablado alguna vez que todos los apóstoles, excepto Juan, tuvieron una muerte violenta. Nada que ver con la comodidad y la libertad de culto de la cual disponemos hoy día en nuestro país, gracias a Dios. Pero que sepamos que todavía hoy día hay hermanos en otros países que son encarcelados, que son perseguidos, incluso pierden la vida por predicar el Evangelio, por ser cristianos. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva fueron duramente perseguidos, fueron echados a los leones en el circo romano, y encima hay documentos históricos que los romanos se cabreaban, porque a ellos les gustaba echar a gente al circo, soltar la fiera, la gente corriendo, un espectáculo, todos gritando y los romanos aplaudiendo. Pero cuando echaban a las fieras a cristianos, dicen que se ponían de rodillas, se cogían de las manos, oraban, cantaban cánticos, mientras las fieras los despedazaban. Y eso les cabreaba a los romanos. Querían espectáculos de gritos y carreras. Los primeros cristianos fueron crucificados, aserrados, despellejados. Nerón en su jardín usaba cristianos como antorchas humanas. Algunos les ponían pieles de animales salvajes, los soltaban y soltaban perros de caza para que los persiguieran y los mataran. Les echaban plomo hirviendo por encima. Y paro ya, que hay cosas peores y niños delante. Se hizo una campaña anticristiana en aquella época muy grande, no como la campaña anticristiana que puede haber ahora. Aquello fue muchísimo peor, con muchas mentiras. Se les acusaba a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, se les acusaba de hacer revueltas sociales, se les acusaba de canibalismo. Dicen, cuidado, que dicen que hacen memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús, que comen. Hasta se inventaron que sacrificaban a niños y se los comían en los cultos. Se inventaron de que el cristianismo rompía familias al convertirse uno de ellos, rompía matrimonios, si se convertía el hombre o se convertía la mujer. Los acusaron de que los cristianos hablaban de que vendría un tiempo en el cual habría fuego, habría una segunda venida del Mesías y habría guerra. Y claro, la guerra atentaba en contra de la Pax Romana. Por todo esto, Roma veía que su famosa Pax peligraba, que toda su prosperidad económica, que tanto les había costado conseguir, se podía tambalear por un movimiento que cada vez iba subiendo y subiendo y querían cortarlo de raíz. El emperador romano era considerado un dios al cual había que adorarle, al cual se debía rendir culto. Los cristianos primitivos para nada aceptaron eso. Los romanos permitían a otros pueblos, ven, adora a César, te postras ante César y después te damos como una especie de certificado, un documento para que puedas adorar a tus dioses, pero primero tienes que adorar a César. Los cristianos dijeron que no, que el único Señor al cual adoraban era Dios y que no podían comprar ningún tipo de permiso. Y a estos, en estas circunstancias, en estas situaciones, dice Jesús que son bienaventurados, que son felices, que son dichosos.
de nuevo tenemos que hablar de Jesús. Ya decíamos antes que es el exponente máximo de la paz. Pues también Jesús, el exponente máximo en persecución, en sufrimiento, es nuestro mayor referente. Jesús padeció lo indecible por cada uno de nosotros, hasta dar su vida en una cruz. Fue azotado, torturado, escarnecido, abofeteado, burlado, crucificado. A pesar de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto rechazo, tanta maldad del ser humano, tanta mentira, nunca nadie en el mundo ha sido tan gentil y tan amable con la gente, habiendo recibido tan grandes desprecios a cambio. Llama la atención que los mayores enemigos de Jesús y los que orquestaron su captura y su muerte eran religiosos. Eran personas con gran conocimiento del Antiguo Testamento, escribas y fariseos. Hermanos, muchas de las grandes persecuciones han sido en nombre de la religión. El caso de la Inquisición nos puede venir a la mente, que perseguía y mataba a cristianos en nombre de la religión. Estas persecuciones venían por denunciar, porque había cristianos verdaderos que denunciaban lo que estaba mal, por no callarse y adaptarse a este mundo. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? En Lucas 6:26 dice Jesús: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ya hemos dicho antes lo de hablar o lo de no, si callarse, no callarse, hablar, no hablar. Y hablamos un poco del discernimiento, del conocimiento bíblico que tenemos que tener a la hora de denunciar las cosas. A pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, Jesús dice ya casi al final: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este gozaos y alegraos, en el original, no significa estar un poquillo contento, no significa estar un poco alegre. Literalmente la expresión es que estés tan contento que des salto de alegría, que estés tan contento que no puedas evitar dar saltos de alegría, como los daba Juan y su padre hace 2 días cuando el Sevilla ganó la Copa. De nuevo, no es dar un saltillo de alegría, es dar saltos grandes, saltos grandísimos de alegría, hermanos, porque el galardón, la promesa, lo que nos espera, lo que nos ha sido prometido, es máximo. Y ese galardón, esa promesa que nos espera es mucho mayor que la posible persecución que podamos tener. Lógicamente, esto toma más importancia o le dan más valor a aquellas personas que son perseguidas. Hermanos, mientras tanto, mientras llegue ese día aquí en la tierra, no estamos libres ni exentos de sufrir persecución o marginación. Gracias a Dios, persecución no hay, ni parece que la vaya a haber por ahora. Tenemos plena libertad para abrir nuestro local y tener nuestro culto. Tenemos libertad para predicar en la calle, en el trabajo, donde queramos. Cierto es que podemos sufrir y sufrimos cierta burla y cierta discriminación. La podemos sufrir, hermanos, pero el galardón es grande. Si sufrimos persecución, si sufrimos rechazo, hermano, piensa que el galardón es grande. No debemos callar con este mundo. Si en la sociedad hay algo bueno, la Iglesia debe reconocerlo. Si en la sociedad hay algo malo, la Iglesia debe denunciarlo o debe condenarlo. Con discernimiento, hermano, con discernimiento. Somos testigos de Cristo y lo somos en la iglesia, en la calle, en el instituto, en el trabajo y hasta en el Mercadona. Seguramente no vayamos a morir ninguno de los que estamos aquí de manera violenta,
como los apóstoles o los primeros cristianos, pero sí la burla y el desprecio, quizá más los adolescentes que van al instituto, son los que más pueden sufrir eso. Hermanos, somos testigos de Cristo y debemos estar dispuestos a morir por Cristo si hiciera falta. Y poder decir aquello de 2 de Timoteo 4, poder decirlo como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ya para terminar, porque de ellos es el reino de los cielos. Acaba la última bienaventuranza diciendo o prometiendo lo mismo que la primera. La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y concluye Jesús, hablando de la última: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es casualidad que Jesús comience y Jesús termine con el reino de los cielos. No es casualidad que Jesús comience y termine con la dicha, con la promesa, con la bendición del reino de los cielos. Ya hablamos del reino de los cielos hace unos domingos. Se comienza con el reino, se acaba con el reino. Parece ser entonces, hermanos, que esto del reino de los cielos es algo importante, algo a tener en cuenta. Pertenecer al reino de los cielos es algo muy importante. Y los que estamos aquí, los que hemos creído en Jesús, pertenecemos al reino de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día. Permitas que podamos vivir, permitas que nos podamos juntar, nos podamos ver los hermanos. Señor, sobre todo, permitas que podamos hacer memoria del sacrificio de Cristo. También gracias porque podemos abrir tu palabra y deleitarnos en ella. Gracias, Padre, por este tesoro que son las Escrituras. Gracias, Padre, por haber podido reflexionar estas semanas con mis hermanos acerca de las bienaventuranzas. Y realmente, Señor, ha sido algo hermoso. Gracias, Padre, porque nos prometes que la felicidad, que la dicha es presente, es de ahora. Gracias, Padre, porque a pesar de que podamos tener lloro, podamos tener persecución, podamos tener hambre y sed de justicia, podamos tener tantas cosas que nos pueden pasar, algunas buenas, otras malas, Señor, pero la otra parte de la bienaventuranza es mucho mayor. Gracias, Padre, porque la bienaventuranza está sustentada en tu palabra, en ti, en tu promesa y en tu soberanía. Gracias, Padre, porque sabemos que eres un Dios fiel, que cumples con todo lo que prometes. Señor, anhelamos tu venida. Señor, anhelamos que vengas a recoger a tu pueblo. Gracias, Padre, por la promesa de que has preparado un lugar para cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a todos mis hermanos que están aquí hoy y también a los que no han podido venir por cualquier motivo, a enfermedad, por lo que sea, que nos bendigas a todos. Señor, que bendigas a cada familia, a cada persona, que bendigas a cada ministerio que se hace aquí en la iglesia. Señor, que podamos seguir creciendo cada vez más a imagen y semejanza de Cristo. Señor, que el modelo a seguir en esta iglesia, en esta vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, que luego, si tú lo permites, que continúen aquí en la iglesia. Señor, que el centro de todo sea Cristo, que el centro de todo sea tu palabra, que el centro de todas nuestras vidas y toda nuestra forma de pensar, de vivir, sea la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, estamos realmente gozosos de poder venir y juntarnos. Y queremos pedirte, Señor, por la situación del país,
que tú des sabiduría a los que gobiernan y toman decisiones, Señor, que tú nos apartes del mal, que tú nos protejas, nos cuides, y si es tu voluntad que todo esto pueda ir a mejor. Queremos alabarte y glorificarte como tú solo mereces. En el nombre de Jesús, amén.